Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Seguimos con el Salmo 36, este salmo escrito por el rey David, y ya hoy tenemos los últimos dos versículos. Vamos a terminar con él, y en el versículo 11, David le habla, hablándole al Señor, ahora le dice: no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Le estaba orando a Dios de la misma manera que Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar cuando dice en el Padre Nuestro, dice: líbranos de todo mal. Tenemos que aprender a clamar a Dios para que nos libre de los males. En este caso, habla de aquel que camina con soberbia, que vaya contra él, y el impío, el malo. Cuando Dios dice líbranos de todo mal, hay dos tipos de males que tenemos que ver. Uno, el mal interior, que tiene que ver con la soberbia, con la altivez, con el orgullo, con la terquedad, con esas características que tenemos los seres humanos que verdaderamente nos hacen daño, y nos hacen daño a nosotros mismos, porque el orgullo, la terquedad, la altivez nos hace daño a nosotros mismos, porque todo eso nos aleja de Dios. De manera, recordemos que Dios dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Que a la altivez, que a la caída le precede la altivez de espíritu. Que la terquedad del Señor la compara con la adivinación y la brujería, para que nos demos cuenta que hay cosas que debemos cuidarnos. Por eso el Señor dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos aprender a guardar nuestras vidas, y como le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y después le dice, y de la doctrina, pero principalmente de ti mismo. Debemos aprender a cuidarnos de aquellas cosas que muchas veces podemos entender, creer que no son nocivas, que no son peligrosas, que nosotros las vemos de esa manera. Pero tenemos que aprender a verlas de la manera que Dios las ve. ¿Cómo es que las ve Dios? Y a eso lo vamos a ir aprendiendo a través de la Biblia, leyendo la Biblia, porque la Biblia es la que nos abre los ojos del entendimiento. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacernos entender. Si somos verdaderamente sinceros y sensibles, nos hace entender cuáles son los enemigos internos, que tienen que ver con nuestros pecados, que tienen que ver con el orgullo, como dije, la soberbia, la altivez, la terquedad. Y puede haber otros que en estos momentos ni me acuerdo. Simplemente tenemos que ser conscientes y sensibles a la voz de Dios para que verdaderamente no caigamos por esos enemigos. Recordemos, la Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que Dios tiene. Podríamos seguir, pero son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y siguiendo con los enemigos, hablábamos de los enemigos internos y hablamos ahora de los externos, que son enemigos naturales y espirituales. Los naturales tienen que ver con las personas. Hay personas que son malas y que tienen un mal corazón. El impío, por ejemplo, el soberbio, el altivo. Hay gente que tiene un mal corazón, y muchas veces el envidioso, y viene contra ti porque tiene un mal corazón.
Y en otras veces, en otras oportunidades, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo enseña como un ejército con distintos escalafones en este caso, de demonios que están al servicio del maligno, del enemigo de nuestras almas, del opositor a Dios. Satanás significa precisamente opositor a Dios. Y en ese trabajo de hacerle oposición a Dios, viene contra el pueblo de Dios. Y para venir contra el pueblo de Dios, muchas veces lo que hace es utilizar a personas. Las personas somos susceptibles de ser influenciados para mal. No digo que todas las personas están endemoniadas. Muchas veces lo único que están es presionadas o influenciadas externamente por pensamientos y por sentimientos. Lo mismo nos pasaba a nosotros y aún nos puede llegar a pasar si nos descuidamos de ser influenciados para envidiar, para odiar, para hacer algo en contra de otro, para, ¿cómo puedo decir?, pecar contra nuestro prójimo, deseando el mal o haciendo el mal o hablando mal de alguien. De la misma manera lo hacen contra nosotros y Satanás usa estas personas susceptibles de ser influenciadas como instrumentos contra nosotros, contra los hijos de Dios. Ahora, en verdad tenemos que pensar esto. Por eso el Señor dice, la lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra ellos, sino contra los demonios que utilizan a esas personas. Y recordemos que, lamentablemente, lo que más nos duele es lo que suele venir de las personas más allegadas a nuestro corazón. La familia, las personas que más confiamos, las que más amamos y a veces las que más nos aman, pueden llegar a ser instrumentos del enemigo contra nuestras vidas, precisamente para hacernos doler, porque si no produce dolor en tu corazón, obviamente el ataque no será algo, ¿cómo te puedo decir? No será algo efectivo. Para que sea efectivo, Satanás va a utilizar muchas veces a las personas de tu entorno, a las que más ames, precisamente por eso. Y ahí es donde nosotros tendremos que aprender a aplicar la enseñanza del Evangelio. Perdonar, si fuere necesario hasta 70 veces 7. Poner la otra mejilla. Orar a Dios, clamar por el que nos hace daño. Y verdaderamente ahí es de la manera que veremos la gloria de Dios. Pero recuerda, siempre tenemos que orar, cada día. Líbranos, Señor, de aquellos que vienen con soberbia contra nuestras vidas, con los impíos que hacen cosas contra nuestras vidas. Pero también líbranos, como dice la Biblia, de aquellas cosas, de los pecados que me son ocultos, aquellas cosas que yo no los veo. Por ejemplo, el orgulloso y el soberbio difícilmente se den cuenta de eso. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu y a aquellos que con amor nos dicen cuáles son esas actitudes que verdaderamente hay en nuestras vidas y que no son conforme a la voluntad de Dios. Quiero más de ti, Jesús.
suficiente. Has estado allí presente en momentos malos, buenos, tristes, fuertes. Tú siempre me has amado. Tu alegría me da fuerza. Cristo eres mi fortaleza. No habrá temor que pueda separarme de tu amor eterno. No me hará falta nada si tú estás aquí. Mi vida en ti segura. Quiero más de ti, Jesús. Quiero darte el corazón. Quiero que mi vida esté anclada en ti. De tu inmensurable gracia yo vivir. Quiero día a día darte mi existir. Y cantaré por siempre solo para ti. Quiero más de ti, Jesús. Quiero darte el corazón. Quiero más de ti, Jesús. Quiero darte el corazón. Y continuamos con este Salmo 36, ya en el último versículo, donde en el versículo 12 precisamente David, después de la oración que hablamos anteriormente, dice: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Esto es una afirmación de fe, pero que tiene que ver con proféticamente lo que ha de suceder, porque los que hacen iniquidad en un momento caerán. La Biblia nos habla de cómo caen los inicuos. La Biblia habla de cómo en un momento Dios obra en contra de los que hacen maldad. Estamos hablando de que hay dos tiempos. El tiempo profético en cuanto al momento en que tendrán que rendir cuentas delante de Dios, que es algo que hemos hablado recientemente, que todo el mundo un día tendrá que sentarse, tendrá que presentarse, mejor dicho, ante el trono de Dios y rendir cuentas delante de Dios. Y ahí no habrá apelación, no habrá otro tribunal, no habrá abogado, no habrá fiscal, no habrá nada. Simplemente serán abiertos los libros de las acciones que hemos hecho y de las intenciones del corazón, porque Dios juzga las intenciones del corazón. Y allí verdaderamente veremos a Dios juzgar con justo juicio. Nadie podrá alegar que no haya habido justicia en su juicio. Nadie podrá alegar. Eso estamos hablando cuando proféticamente esto suceda en el momento del gran juicio del trono blanco que dice la Biblia. Pero, independientemente de eso, hay momentos donde también Dios hace justicia a su pueblo. Y para hacer justicia a su pueblo, lo que hace es que caen los hacedores de iniquidad. Aquellas personas, iniquidad recordemos que es una maldad superlativa, malo en gran manera.
aquellos que obran en esa maldad superlativa, hay un día que caerán, porque Dios es el que los hace caer. Sí, nadie sale indemne de la mano poderosa de Dios. Esa es nuestra fe. Esa es la promesa de Dios. Nadie que haga iniquidad saldrá indemne, porque si Dios no perdonó a los pueblos antiguos que hicieron iniquidad, y hablamos que habla la Biblia de que el pueblo antiguo pereció en la época de Noé por la inundación, porque había iniquidad en gran manera. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará la iniquidad en este tiempo. Y estamos hablando de dos acontecimientos históricos que verdaderamente se pueden comprobar, que la ciencia moderna, la geología, la geografía, la historia, son ciencias que comprueban que hubo un diluvio y comprueban que verdaderamente existieron las ciudades de Sodoma y Gomorra y que hubo una destrucción sobre esas ciudades. La Biblia habla de que fueron juicios de Dios por la iniquidad y la perversión. Lo mismo sucederá, sucedió siempre y sucederá con los impíos, con los que hacen iniquidad, que es una maldad en gran manera. Y dice, allí cayeron los que hacen iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Habla de que cuando Dios es el que decreta un juicio sobre determinada persona o personas o pueblo, no vuelve a levantarse. Cuando Dios decreta ese juicio, no podrán levantarse. No es que es algo que de repente, por un tiempo, no podrán levantarse. Este es nuestro Dios, el que guarda a su pueblo. Por eso nos invita a que oremos cada día: Señor, líbranos de todo mal.